El santo del día 30 de junio. Hoy 30 de junio la Iglesia Católica recuerda la vida de los santos protomártires de la Iglesia Romana. Los santos protomártires de la Iglesia Romana constituyen una de las páginas más heroicas y conmovedoras de la historia del cristianismo. La Iglesia celebra su memoria el 30 de junio, inmediatamente después de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, para recordar que el testimonio de los dos grandes pilares de la Iglesia no terminó con su muerte, sino que fue continuado por una multitud de creyentes anónimos que derramaron su sangre por Jesucristo en la ciudad de Roma. La liturgia no recuerda a un solo santo, sino a una inmensa multitud cuyos nombres solo Dios conoce, pero cuya fidelidad quedó grabada para siempre en la memoria de la Iglesia. La palabra protomártires significa primeros mártires. Se les llama así porque fueron los primeros miembros de la comunidad cristiana de Roma que, después de los apóstoles, ofrecieron su vida por Cristo de manera colectiva. Ellos inauguraron una larga historia de testigos de la fe que se prolongaría durante casi 3 siglos de persecuciones en el Imperio Romano y que convertiría a Roma, la capital del paganismo, en el corazón de la cristiandad. Para comprender el heroísmo de estos cristianos es necesario conocer el contexto histórico en que vivieron. El Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. Sus ejércitos habían conquistado numerosos pueblos, imponiendo su autoridad, sus leyes y su cultura. En medio de ese inmenso imperio surgió el cristianismo, una religión que proclamaba que Jesucristo era el único Señor y Salvador. Los cristianos respetaban a las autoridades civiles y pagaban sus impuestos, pero se negaban a adorar al emperador como si fuera un dios y rechazaban ofrecer incienso a las divinidades paganas. Esta actitud despertó sospechas y desconfianza entre muchos ciudadanos romanos. En el año 64 después de Cristo ocurrió un hecho que cambiaría la historia de la Iglesia. Un enorme incendio destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Durante varios días, las llamas consumieron barrios enteros, templos, mercados y viviendas. Miles de personas perdieron sus hogares y la ciudad quedó sumida en el caos. Muy pronto comenzaron a circular rumores de que el propio emperador Nerón había ordenado el incendio para reconstruir Roma según sus ambiciosos proyectos urbanísticos. Aquellas sospechas ponían en peligro su prestigio político. Buscando desviar la atención y encontrar un culpable, Nerón señaló a los cristianos. Eran pocos, carecían de influencia política y ya eran objeto de prejuicios. Se les acusaba falsamente de odiar al género humano porque no participaban en las ceremonias religiosas paganas ni en muchas costumbres del imperio. También circulaban rumores absurdos sobre sus reuniones, alimentados por quienes desconocían el verdadero significado de la Eucaristía y de la fraternidad cristiana. Así comenzó la primera gran persecución oficial contra la Iglesia. El historiador romano Tácito, que no era cristiano y que escribió varias décadas después de los acontecimientos, dejó un testimonio de extraordinario valor histórico. Relata que una inmensa multitud de cristianos fue arrestada y sometida a castigos de una crueldad difícil de imaginar. Algunos fueron cocidos dentro de pieles de animales para que perros salvajes los despedazaran. Otros fueron crucificados a lo largo de los caminos. Muchos fueron cubiertos con sustancias inflamables y, al caer la noche, encendidos como antorchas humanas para iluminar los jardines del emperador mientras éste organizaba espectáculos públicos y carreras de carros. La intención de Nerón era sembrar el terror y lograr que los cristianos renegaran públicamente de Jesucristo. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario. Cuanto mayor era la violencia, más admirable aparecía la serenidad de los mártires. Muchos aceptaban el sufrimiento rezando los salmos, pronunciando el nombre de Jesús o perdonando a sus verdugos. Su fortaleza impresionó incluso a numerosos paganos que comenzaron a preguntarse qué fuerza interior permitía a aquellos hombres y mujeres afrontar la muerte con tanta paz. Es importante recordar que estos mártires no eran personajes extraordinarios desde el punto de vista humano. No todos eran obispos, sacerdotes o predicadores. La inmensa mayoría eran personas sencillas. Había esclavos, soldados convertidos, comerciantes, artesanos, viudas,
jóvenes, ancianos, madres de familia y niños. Muchos habían conocido personalmente la predicación de los apóstoles Pedro y Pablo o de sus discípulos. Habían descubierto en Cristo el sentido de su vida y estaban convencidos de que ninguna amenaza podía separarlos de su Señor. Probablemente muchos tuvieron la posibilidad de salvar la vida con un simple gesto, quemar un poco de incienso ante la imagen del emperador o pronunciar unas palabras de adoración a los dioses de Roma. A los ojos del mundo parecía un acto insignificante. Sin embargo, para ellos habría significado negar a Jesucristo. Prefirieron perder la vida antes que perder la fidelidad al Evangelio. Su testimonio recuerda las palabras del mismo Jesús: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Los protomártires comprendieron que la verdadera vida no termina con la muerte física. Su esperanza estaba puesta en la resurrección prometida por Cristo. Sabían que la muerte no era el final, sino la puerta hacia la vida eterna. La tradición cristiana afirma que entre estos mártires hubo escenas de extraordinaria grandeza espiritual. Padres que animaban a sus hijos a permanecer fieles al Señor, esposos que se fortalecían mutuamente antes del martirio, ancianos que aceptaban la muerte con serenidad, jóvenes que confesaban a Cristo con una valentía que sorprendía a los jueces. Todos ellos compartían una misma certeza: Jesucristo había vencido a la muerte con su resurrección y ellos participarían de esa victoria. Los padres de la Iglesia contemplaron en estos acontecimientos el cumplimiento de las palabras de Jesús: si el mundo los odia, sepan que primero me ha odiado a mí. Comprendieron que el martirio no era un fracaso, sino la máxima expresión del amor. El mártir no busca la muerte, acepta entregarla por fidelidad a aquel que primero entregó la suya por nosotros. A finales del siglo II, Tertuliano escribió una frase que se hizo célebre: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La historia confirmó la verdad de estas palabras. La persecución de Nerón no destruyó la Iglesia. Al contrario, la fortaleció. El ejemplo de los mártires despertó admiración en muchos paganos que comenzaron a interesarse por la fe cristiana. Descubrieron que ninguna ideología humana podía producir una esperanza tan firme frente a la muerte. Con el paso de los siglos, sobre las tumbas de muchos mártires se levantaron lugares de oración. Las catacumbas de Roma se convirtieron en espacios sagrados donde los cristianos celebraban la Eucaristía recordando a quienes habían dado la vida por Cristo. Aquellos sepulcros no eran vistos como lugares de derrota, sino como altares de victoria. La Iglesia comprendió desde muy temprano que los mártires participaban ya de la gloria de Dios e intercedían por los creyentes que aún peregrinaban en este mundo. La memoria de los protomártires romanos también nos invita a reflexionar sobre el sentido del testimonio cristiano en nuestro tiempo. En muchas regiones del mundo continúan existiendo cristianos perseguidos por causa de su fe. En otros lugares, aunque no haya persecuciones sangrientas, existen formas de martirio silencioso, la ridiculización de los valores cristianos, la presión para abandonar la fe, la indiferencia religiosa, el rechazo por vivir según el Evangelio y las dificultades para mantener una conciencia recta en medio de una cultura que muchas veces se aleja de Dios. Todos estamos llamados a un cierto martirio. La palabra mártir significa testigo. Quizá la mayoría de los cristianos no derramaremos nuestra sangre, pero sí estamos llamados al martirio cotidiano, morir al egoísmo para vivir en el amor, perdonar cuando hemos sido ofendidos. Mantenernos honestos cuando la corrupción parece más fácil, defender la verdad aunque resulte impopular, permanecer fieles al matrimonio, educar cristianamente a los hijos, servir a los pobres. Perseverar en la oración aun cuando experimentemos la sequedad espiritual. Ese testimonio diario prepara el corazón para las grandes pruebas. Los santos protomártires de la Iglesia romana nos enseñan que la fuerza del cristiano no nace del valor humano, sino de la gracia de Dios. Ellos eran hombres y mujeres frágiles como nosotros. También sintieron miedo, también amaban la vida y también experimentaron el dolor. Lo que los hizo invencibles fue la certeza de que Cristo había vencido a la muerte y de que nada podía separarlos de su amor. Hoy la Iglesia los contempla con profunda gratitud.
Sus nombres quizá permanezcan ocultos para la historia, pero no para Dios. Ellos forman parte de esa gran muchedumbre de la que habla el libro del Apocalipsis, vestidos con túnicas blancas, porque han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Su memoria sigue siendo una llamada permanente a vivir una fe auténtica, valiente y perseverante. Que el ejemplo de estos primeros mártires romanos nos impulse a no avergonzarnos nunca del Evangelio, a permanecer firmes en la verdad de Cristo y a recordar que la santidad no está reservada para unos pocos elegidos, sino para todos aquellos que, en las circunstancias ordinarias o extraordinarias de la vida, permanecen fieles al Señor hasta el final. Como ellos, pidamos la gracia de poder decir con nuestras obras y con toda nuestra vida que Jesucristo es nuestro único Señor, nuestra esperanza y nuestra salvación.